Muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a continuar con el sentir más extraordinario que Dios ha puesto en nuestro corazón y es de compartir el conocimiento de Dios, o sea, darle a conocer acerca de Dios. Hoy lo que vamos a compartir es un poco profundo, un poco difícil, son pocas palabras, pero muy profundo. Usted tiene que estar atento para que pueda entenderlo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pero antes de, queremos decirle que este libro Dios se lo dio a escribir a Moisés, por medio de Moisés, aquel hombre que Dios escogió para dirigir el pueblo de Israel con un objetivo, con un propósito. Dios les reveló. ¿Por qué Dios les revela a Moisés este libro, o sea, la creación? Porque era necesario, ya que en ese tiempo los seres humanos, al no conocer a Dios, le atribuían la creación de todas las cosas, tanto al sol como a la luna, como a las estrellas, a las aguas. O sea, para ellos lo causante de la existencia de todo era lo que ellos podían ver con sus ojos. Entonces Dios le revela a Moisés para que Moisés instruyera al pueblo, o sea, le diera a conocer al pueblo quién era el autor de todas las cosas, el creador. ¿Para qué? Para que este pueblo creyera en el Dios que lo llamó y lo escogió, el cual a través de ello le iba a dar a conocer a las naciones cuál era el autor de la creación de todo lo que existía. Y Dios tenía que hacer esto. Entonces a Moisés, cuando Dios le da esta revelación a Moisés de la creación, que tiene un propósito, es dársele a conocer como el Dios. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. La Biblia no es un manual para que usted lo utilice para usted resolver sus situaciones, para usted sacar un versículo y de ahí usted dárselo a alguien conforme a la situación que esté viviendo alguien. No, no, mis amados hermanos. La Biblia, perdón, es el diario de Dios. Así como las mujeres suelen escribir su diario, su vida, los momentos difíciles, los engaños que le ha sucedido, la experiencia que han tenido. Asimismo Dios escribió la Biblia como el diario para él dársele a conocer a la humanidad, ya que si la humanidad no conoce a Dios, no va a tener sentido en la vida. Le va a atribuir las cosas a lo que no es, como antes de Dios llamar a este pueblo, antes de Dios hacer esta nación de Israel. El mundo, los seres humanos, le atribuían toda la creación a otras cosas que no era al verdadero creador. Y por eso Dios toma a este pueblo, le revela a Moisés para que Moisés le diera a conocer al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta preciosa hora. Recuerde que es un poco profundo para usted entenderlo. Dice lo siguiente, porque el lenguaje de Dios es espiritual y por medio de lo que conocemos, de lo creado, tenemos que, por medio de lo que vemos, tenemos que conocer a Dios y compartir acerca de Dios. No es buscar resolver nuestro problema con la Biblia, no. Nuestro problema solamente nos lo va a resolver Dios. Pero cuando usted lo conozca, cuando usted crea en lo que Él le enseña de Él y cuando usted le agrade como Él quiere que le agrade, entonces su vida va a tomar sentido. Y eso lo hace Él por medio de la palabra. Dice el versículo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ven, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los hombres de ese tiempo, las naciones de ese tiempo, le atribuían la creación a otra cosa, que no era Dios. El autor es Dios, no es el sol, no es la luna, no es las lluvias, no son las lluvias. Y sigue diciendo Dios, por medio de lo que se escribe aquí, por medio de lo que le está diciendo a Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo, era que Dios se le estaba dando a conocer. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Si usted lo ve desde el punto de vista humano, se va a poner a investigar cómo estaba la tierra donde nosotros pisamos. Sin embargo, cuando dice la tierra, está haciendo referencia en el lenguaje espiritual a nosotros, los seres humanos. Y más para adelante, aquí en el versículo 3, usted se va a dar cuenta cómo amplía más esta enseñanza.
y por qué Dios hace referencia. Lo que pasa es que Dios tenía que hablarle simbólicamente porque no lo iban a entender si le hablaba espiritual, ya que Dios es espíritu y nosotros carnal. Y por lo creado es que Dios nos habla y se nos da a conocer. Lo dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Que Dios por medio de la creación se le dio a conocer, de modo que no tenemos excusa. Porque viendo las estrellas, viendo la luna, viendo la tierra, viendo una mujer como da a luz, viendo como nosotros amamos a nuestros hijos, nos damos cuenta cómo es Dios. Pero no queremos atribuírselo a Dios. No queremos dar a conocer a Dios. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En ese mismo abismo, donde estaban las tinieblas, fue que Dios creó la tierra, dándole a entender a Moisés, para que Moisés se lo diera a entender al pueblo, que la tiniebla que simboliza y representa el mal estaban ahí y que él era el causante de toda esta opresión, de todos los pleitos, de todas las enfermedades, de todas las dificultades y por medio de los egipcios, de Faraón, era que la tiniebla lo tenían cautivo a ellos. Y por eso Dios le da la victoria para que nosotros entendamos que Él es más poderoso que el mal y confiemos en Él, que el mal lo que hace es tratarle de atribuir las cosas que Dios hizo a la naturaleza y nosotros le creemos más al mal que al Dios que se nos dio y se nos da a conocer todos los días. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ven, ahí en las aguas, que es símbolo, se mueve Dios, símbolo de vida. O sea, que aunque el mal, la tiniebla estén en el abismo, el Espíritu de Dios está en las aguas y por eso Dios pudo escogerlo a ellos, por eso pudo darle la victoria, por eso pudo liberarlo de los egipcios, por eso pudo abrir el mar rojo en dos, por eso pudo, porque Dios por medio de ese Espíritu también obra como el mal también obra. Está de usted y de mí atribuirle las cosas de Dios a la naturaleza o a nosotros mismos, creyendo más en nosotros, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, y no dándole esencia a lo que Dios nos enseña. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí ahora empieza la palabra de Dios a manifestarse. ¿Qué empieza a hacer? Que eso es lo que Dios le está enseñando a Moisés, que sus palabras son las que tienen el poder. Porque por medio de su palabra es que todo lo que existe, existe. Por eso dice que por él y en él todas las cosas son creadas. Amado hermano, nosotros como la parte de la tierra y en la condición, o sea, el pueblo de Israel, la nación, el mundo, todos los hombres, sin la palabra de Dios, estamos desordenados y estamos vacíos. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios, lo que Él nos enseña de Él, lo que Él nos revela de Él, y ahí se cumplirá la palabra que Él nos da, que el que conoce la verdad será libre. La verdad viene por su palabra, no por coger un versículo, un capítulo y nosotros empezar a hablar de eso conforme a la situación personal de nosotros, no. Es para dar a conocer a Dios, y por dar a conocer a Dios estamos dando la palabra, y esa palabra que demos de parte de Dios, acerca de Dios, entonces nos va a llenar y nos va a ordenar como el mundo fue creado por su palabra. Su palabra fue que cuando se declaraba sea la luz, apareció la luz. Produzca la tierra, sepárese las aguas, o sea, descúbrase lo seco y salió la tierra, produzca la tierra hierba verde, produzcan las aguas seres vivientes. Esa es la palabra de Dios que se materializa cuando nosotros tenemos año y año en la misma condición, en la misma situación. Es porque no estamos entendiendo ni conociendo la palabra de Dios. Por eso la vida de nosotros no se ordena, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos están desordenados. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su vida. Pero cuando nosotros le demos entrada a la palabra de Dios, entonces todo va a estar ordenado, lleno y feliz. Dios les bendiga y Dios les guarde. La palabra de Dios son espíritu. Por medio de lo que vemos en la Biblia, lo conocemos a Él. Y si usted creyó en lo que Él es, su vida va a ser ordenada. Hasta la próxima.